buenas noches, amigos de nuestro programa. Es un verdadero placer reunirnos nuevamente junto a ustedes y más aún cuando es en la compañía de Cristian Contreras, que nuevamente está con nosotros otro jueves más. Cristian, gusto saludarte. Jean-Philippe, un gusto como siempre estar contigo, con todos los amigos en casa, para partir. Hoy día tenemos interesantes temáticas. Puedo adelantar que vamos a retomar el tema del Ku Klux Klan dentro de algunos minutos. También hablaremos del Evangelio de Judas, sumamente polémico para la Iglesia Católica sobre todo. Sin embargo, el tema que nos convoca en un comienzo es la masonería. Un mundo también lleno de enigmas que vamos a intentar desentrañar siempre con Cristian. Y quiero partir desde el principio, Cristian, desde el origen histórico de la masonería. Jean-Philippe, la masonería, recordemos que en el fondo, en palabras bastante simples, es una sociedad secreta, una escuela de pensamiento filantrópica, filosófica, fraternal, que busca en el fondo construir un mundo mejor con mejores hombres. Eso es más o menos, y con hombres que hagan cosas concretas por un mundo mejor. Así se concibe inicialmente y hasta el día de hoy muchas logias masónicas. Pero tú planteaste un problema, partimos con un problema respecto del origen de la masonería. Porque es verdad que muchos masones y muchos estudios le dan un carácter mítico a la masonería. Sí. Es decir, le dicen que la masonería comenzó, algunos por ejemplo, en el templo de Salomón. Otros los remontan incluso a Adán y Eva y a Noé, por otro lado. Otros se atreven a vincularlos con los caballeros templarios. Otros con el humanismo que surge ya en época más moderna. Pero uno tiene que decir, dejemos eso un poco de lado en la ficción. Y vámonos, como tú dijiste, al origen histórico de la masonería. A los datos más empíricos. Masón, la palabra masón viene del inglés mason y que significa albañil. La masonería histórica comienza en la Edad Media, siglo XIII aproximadamente, a partir de los gremios de albañiles que construían las catedrales de Europa. Eso es el origen de la masonería. ¿Ellos se agrupan por qué? Se agrupan porque, bueno, son en gran medida los grandes constructores de las catedrales. Recordemos esto, hay un periodo muy importante donde, sobre todo en la Edad Media, donde se construyen catedrales. Entonces los albañiles, los grupos, los gremios de albañiles se reunían en una ciudad, construían las catedrales, después se iban a otra ciudad, construían otra catedral, y así se fueron formando inicialmente los masones. O sea, en base netamente a la historia, a datos fríos, esto comenzaría en la Edad Media. En la Edad Media, por ponerle una fecha, el primer estatuto de los masones data del 1200 y tanto, que es el Estatuto de Bolonia. Entonces, una referencia. Ahora, fíjate tú que es muy relevante que son albañiles, pero que comienzan a construir las catedrales. ¿Por qué digo esto, Jean-Philippe? Porque las catedrales eran los centros de peregrinación en la Edad Media. La gente en aquel tiempo peregrinaba a las catedrales, porque las catedrales, en sus construcciones, la persona común y corriente, analfabeta completamente, porque en aquel tiempo, recordemos, solamente los curas leían y escribían, todos los demás eran analfabetos. Entonces, para conocer un poco el universo, la gente de aquel tiempo viajaba a las catedrales, que estaban decoradas magníficamente, que tenían los pasajes, por ejemplo, del Evangelio de Jesús. Entonces la gente conocía así el universo y se hacía una representación de la realidad. Pues bien, así como en aquel tiempo la gente peregrinaba a las catedrales, mira cómo ha cambiado el tiempo. Hoy día la gente peregrina a los moles. Sí. Cambia la época, pero en aquel tiempo, entonces, fíjate tú que el centro las catedrales eran los centros digamos, que te reflejaban la cosmovisión de la época. Y quienes la construían, los albañiles. Pero ¿cómo se produce el paso desde un trabajo más duro como es la construcción
a otro que es un poco más espiritual, como es la filosofía. Son pasos graduales como siempre. Pero fíjate tú, los albañiles comienzan a construir y empiezan a ver lo que están construyendo. El conocimiento que hay detrás de las catedrales, sea lo que sea, fue fundamental en un momento dado y hasta el día de hoy es fundamental, sobre todo para el mundo católico y otros mundos también. Pues bien, se fueron dando cuenta del conocimiento que estaban construyendo. Y es así como inicialmente comienzan a elaborar, comienzan a juntar. Se dividen también los albañiles en tres grandes estructuras, que son los aprendices, que tiene una connotación simbólica hasta el día de hoy, los aprendices, los compañeros y los maestros. Esos son, pero son los tres mismos. Entonces los aprendices aprendían a construir alguna cosa. Uno eran carpinteros, los otros construían medían la superficie, pero en el fondo se van dividiendo. Y en la medida que se van dividiendo, van aprendiendo y comienzan a, en el fondo, preocuparse por el conocimiento. Porque la masonería busca eso, busca el conocimiento, ¿ya? Y comienzan a desarrollar, ya con el primer estatuto, en el fondo todo un sistema simbólico, ritualístico, de iniciación hacia los conocimientos superiores. Piensa tú que en aquel tiempo prácticamente el único núcleo de conocimiento era la iglesia, y las escuelas primitivas que se había fundado Carlomagno en el año 1000, pero todas bajo la esfera de la iglesia católica. Pues bien, los masones comienzan a formar esta agrupación inicialmente secreta porque, claro, comienzan a tener, en el fondo, a promover una libertad de pensamiento, una búsqueda de la verdad. Pero ojo, cuando uno dice búsqueda de la verdad, te suena más o menos normal hoy en día, pero antes no se buscaba la verdad. La Iglesia Católica no busca la verdad. Instalaba su verdad. La verdad está en la Biblia y se acabó. ¿Te das cuenta? No era que uno tenía que buscar la verdad. La Iglesia Católica no busca la verdad. Y esos escalafones que tú mencionabas, desde los aprendices, pasando por los compañeros, llegando a los maestros, ¿es una estratificación que continúa hasta el día de hoy en la logia? Claro que sí, claro que sí. Y aquí comenzamos al menos para ver algunos símbolos muy representativos de todos estos albañiles iniciales. Partamos entonces por eso mismo que tú acabas de decir. Cuando uno es un aprendiz, en el fondo significa que es un enamorado del saber. La persona que entra a la masonería hoy en día es una piedra bruta, simbólicamente, pero que es un enamorado del conocimiento. Por eso entra a perfeccionarse a esta sociedad fraternal y secreta. Después vienen ya los compañeros. Los compañeros, en el fondo, ya son buscadores del conocimiento. No solamente enamorados de saber, sino que ya son buscadores del conocimiento y de la verdad. Ya tienen ciertas bases para poder discutir. Así es. Y el maestro, en el fondo, representa el poder. Pero el poder, en el fondo, de corregirse a sí mismo. El poder, el maestro es idealmente, obviamente, porque es verdad que yo he conocido masones que son maestros, que tienen el conocimiento, digamos, el poder de reconstruirse, de cambiar las cosas malas que tienen para ser mejores, pero también hay algunos maestros bastante engreídos que creen que tienen. Yo creo que también ahí va muy asociado la maestría con la experiencia. Es decir, un maestro para los masones generalmente tiene que ser, o más bien dicho, los masones maestros de los cuales con los cuales más uno puede conversar, ya tienen su edad, ¿ya? Pero, ¿cómo se entienden los símbolos de la masonería? Porque hay muchos que están ligados incluso a la matemática. Efectivamente. Mira, todos los símbolos
están ligados fundamentalmente al trabajo de los albañiles. Vamos con el primer símbolo, como por ejemplo, ¿qué es la escuadra? ¿Qué simboliza la escuadra? La escuadra es fundamental, incluso aquí la tenemos al lado, ahí está la escuadra. La escuadra es la de abajo, la de arriba es el compás. Claro. Pero esto es el símbolo masónico y la G. Esto es fundamental porque lo de abajo, que es la escuadra, que es una herramienta para medir ángulos rectos, como fantásticamente lo tenemos aquí en pantalla, simboliza la disciplina, en el fondo para los masones, ¿ya? Es una guía de la rectitud. La escuadra fija. ¿Se vincula con la ética también? Efectivamente. Un masón tiene que ser una persona recta moralmente, una persona impecable en el fondo. Eso es lo que tiene que ser un masón desde sus inicios, ¿ya? Una persona incorruptible incluso. Así, y eso está reflejado por la escuadra recta que está abajo, ¿ya? Que es la escuadra típica que uno ocupa en cualquier parte, ¿no? Las del colegio. Pues bien, el segundo símbolo que aparece arriba, y así como la escuadra es fija, el segundo símbolo es el compás. El compás también es una herramienta de los albañiles de la Edad Media y que en el fondo significa la igualdad de las personas y también la libertad. Un acercamiento incluso desde prácticamente la nada hasta el infinito, porque si tú te das cuenta, todos somos iguales. Digamos, tú haces un círculo con la escuadra y todos los puntos, con el compás, y todos los puntos son equidistantes. Claro. Todos somos iguales en ese sentido, ¿ya? Según este simbolismo masónico. Todos somos iguales e incluso podemos ir de un punto hasta el infinito. Por lo tanto, la escuadra simboliza la libertad, simboliza la igualdad, el compás. La escuadra simboliza la rectitud. Y adentro está la letra G. La letra G simboliza el gran arquitecto, Dios. La masonería, imagínate, la influencia inicialmente de las catedrales de la iglesia. Por lo tanto, en la masonería está presente Dios, que es el principio creador de las leyes. Es el gran arquitecto. Pero es muy importante señalar que para los masones está simplemente esa referencia a algo superior, ¿ya? Influido mucho cuando se va formando, sobre todo ya en la época del siglo de las luces, el gran arquitecto aparece como un deísmo, es un deísmo. Pero la imagen de la G que representa al arquitecto, que es Dios, ¿está vinculada al catolicismo también? ¿Lo ven de la misma manera como un creador? No, o sea, lo ven como el gran arquitecto, como Dios, como un principio superior, pero es verdad que hay que decir que cada masón tiene su propia interpretación. O sea, no existe una doctrina. No existe una definición doctrinal, como tú lo decías, Jean-Philippe, sobre qué significa este gran arquitecto. Y en realidad cada uno de los masones puede tener su propia opinión sobre este gran arquitecto. No es como la iglesia y no es como otras religiones que tienen una definición clara sobre Dios. Los masones tienen su propia, pero es verdad que esta idea surge de las catedrales de la iglesia, es una influencia cristiana evidentemente, pero se margina al menos permitirle a cada masón tener una interpretación de la idea de Dios. Ahora, yo tengo entendido que ellos conciben muchas veces que uno es el arquitecto de su destino, y esas palabras textuales se podrían interpretar también como lo que representa a Dios, ¿no? Ese gran arquitecto y uno también como, entre comillas, un mini arquitecto construyendo su vida, su destino. Tú lo dijiste, Jean-Philippe, tú lo dijiste más claro que yo. Es decir, uno también se va construyendo. Pero la misión también de aquella persona que puede entrar a la masonería es poder construirse a sí mismo, poder darse cuenta donde ha cometido errores, donde está equivocado, ¿ya? Y en este sentido, claro, es un
pequeño gran arquitecto de su propio mundo, pero siempre con la idea de construir una sociedad mejor. Y no solamente en las palabras, sino que en la práctica. Por eso también hay muchos masones en la historia que son bastante filantrópicos, ¿ya? Ahora, hemos visto estos tres primeros símbolos, incluso dependiendo por dónde está el compás. A veces, por ejemplo, son los 3 grados, determina los 3 grados, es decir, aprendiz, compañero y maestro. Si el compás está adelante de la escuadra, quiere decir que es maestro. ¿Ya? ¿Por qué se habla de la Gran Logia? Porque la Gran Logia es en el fondo el templo donde ellos pueden compartir sus conocimientos de manera fraternal. Y esto es muy importante porque para los masones la logia, que es el templo en el fondo, busca ser un espacio de tolerancia, busca ser un espacio donde podemos opinar completamente distinto, pero se respetan. Prácticamente la logia pasa a ser lo mismo que sucede muchas veces en familia. Muchas veces las familias en grupo tienen ideas completamente distintas sobre la vida. Tú con tu hermano pueden pensar pelear incluso, ¿no verdad? Pero van a guardar la fraternidad. No te vayas a ir en contra de tu hermano, salvo algunas, hay excepciones por todas partes, que evidentemente quedan a veces las cosas, pero la idea de la logia es buscar la mancomunión, claro, de las ideas. Y es en el fondo el lugar donde se juntaban los primeros albañiles. ¿Ya? Siempre esa es la relación histórica. Los albañiles se juntaban en estos pequeños templos donde podían discutir las cosas. ¿Y eso cómo se vincula con la francmasonería, con la Gran Logia de Inglaterra? Lo que sucede, Jean-Philippe, es que es lo mismo, ¿ya? Es lo mismo. La masonería y la francmasonería son sinónimos en el fondo, no hay que ir mucho más allá. Hay unas... en todo caso se funda un poco posterior. Pero antes de entrar de lleno en las doctrinas que hay detrás, hay otros símbolos bastante interesantes, como por ejemplo las 2 columnas. Las 2 columnas de entrada, todas que te recuerdan el templo de Salomón, el templo de Jerusalén. En el fondo hay 2 columnas de entrada y una tercera columna que representa al gran maestro. ¿Cuál es el símbolo de estas columnas? Primero, la belleza, la fuerza y la sabiduría. Entonces tú cuando entras por las dos columnas de la belleza y la fuerza, y el maestro representa la columna de la sabiduría, porque eso es lo que buscan en el fondo. ¿Ya? Cristian, para entender mejor los símbolos, me gustaría primero entender la ideología, cuál es la doctrina finalmente masónica, qué es lo que ellos pretenden buscar o implementar. Mira, hay que dividir en el fondo, porque esta masonería que estábamos hablando de los albañiles es la llamada masonería operativa, que es la primera masonería. Y después viene la masonería especulativa, que se forma en pleno siglo de las luces. A principios del 1700 está la Constitución de Anderson, que da inicio a la Gran Logia de Inglaterra. Y la Gran Logia de Inglaterra tiene ciertos principios, como por ejemplo la creencia en un Dios superior, en el gran arquitecto, etc. Pero también se jura sobre algún volumen sagrado que muchas veces puede ser la Biblia. No se aceptaba la iniciación de las mujeres en la Inglaterra, y también se prohibía de los discursos políticos y religiosos. Pero inmediatamente después, a finales del siglo XVIII, 1773, se funda la Gran Logia, la Logia Gran Oriente de Francia, que esa es la que va a influir enormemente
y que tiene las siguientes influencias. Es una influencia del siglo de las luces. El siglo de las luces, la masonería está influida principalmente en su doctrina por el principio de la libertad de conciencia. Recordemos que van a ser artífices de todo lo que son los movimientos de independencia. La Gran Oriente de Francia, en el fondo, establece los grandes fundamentos de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Son doctrinas fundamentales para todos los masones de este siglo de las luces. Esta logia reconoce la iniciación de las mujeres, por ejemplo, no así como los de Inglaterra, ¿ya? Es otro elemento fundamental de esta logia de Oriente es el debate de las ideas y la participación social, incluso en materias políticas y religiosas. Ellos sí podían discutirlas adentro de las logias. Otro elemento fundamental también es todo lo que es el racionalismo de René Descartes, por ejemplo. René Descartes, que es el inventor del método científico, estructura el pensamiento de los masones. El método científico para llegar a la verdad. René Descartes es de mediados del siglo XVII. Sin embargo, todo el racionalismo va a influir a los masones. Buscan la verdad a través de un método. Eso es fundamental. Por lo tanto, ese hombre que vemos en pantalla, que es un cuadro de René Descartes, es clave para toda la doctrina masónica. Y clave para posteriormente también el desarrollo de la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? Por supuesto que sí. Otro elemento fundamental también para los masones y la influencia de aquel tiempo es la enciclopedia. La enciclopedia se crea como una respuesta del racionalismo, como la verdad del racionalismo universal está en la enciclopedia. La enciclopedia es la respuesta a la Biblia de la Edad Media. A ese nivel, quien la crea, grandes autores como Diderot, D'Alembert, Grimm, el mismo Voltaire, participaron en la confección y la construcción de las primeras enciclopedias del siglo de las luces. Eso influye en la doctrina masónica. Fundamental, Jean-Philippe. Son elementos fundamentales en este sentido de que ellos buscan la verdad, ¿ya? ¿Y cómo se vincula ya más derechamente con la Revolución Francesa? ¿Qué es lo que sucede? Que ellos incorporan buena pregunta, Jean-Philippe, porque aquí engancho. Otro autor fundamental de ese siglo donde se fundan las dos grandes logias de Europa es Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau es el autor del Contrato Social. Su libro, que fue en el fondo la bandera de la lucha de la Revolución Francesa, planteaba la libertad, la igualdad. Claro. Y en el fondo te cambia la historia ese libro, y Jean-Jacques Rousseau es fundamental en la historia de la humanidad. Hoy día votamos gracias a Jean-Jacques Rousseau, en gran medida, ¿ya? Pues bien, él, ¿qué es lo que hace? Establece este nuevo contrato. Este nuevo contrato que en el fondo es bastante simple si uno lo resume arbitrariamente y dice, claro, antes de Jean-Jacques Rousseau y antes de los masones que siguieron estas ideas, el poder político venía de Dios y directamente se le daba a los reyes. Monarquía divina. Los gobernantes antes de Jean-Jacques Rousseau y la Revolución Francesa gobernaban por mandato divino. Y después de la Revolución Francesa, el poder viene del pueblo, que es el soberano, quien se lo da al presidente correspondiente a través de un voto. Pues bien, estas ideas que hemos narrado muy sucintamente, Jean-Philippe, el racionalismo, el enciclopedismo, el método científico para buscar la verdad, el contrato social de
René Descartes influyen en la conformación de los masones. Y los masones inmediatamente se erigen como grandes defensores de estos valores. Y es así como aparecen en la historia lo que van a ser logias, las llamadas logias lautarinas, porque los masones las logias son grupos en el fondo de estos masones que buscan estos principios, la verdad, la libertad, etcétera, pero que se van uniendo, ¿ya? Y comienzan a formar, ya a fines de este siglo del 1700, con la Revolución Francesa, lo que se llaman las logias lautarinas. Cuando uno habla de logias lautarinas, se refieren precisamente a Lautaro, a nuestro héroe nacional, ¿ya? Lautaro como un ejemplo de una persona, de un mapuche, que logró de alguna forma rehacerse a sí mismo para vencer a sus enemigos. Ese es el símbolo. Estar en el bando enemigo, de hecho, aprender todo para posteriormente ocuparlo. ¿Por qué siempre se vincula a la masonería, Cristian, con personajes famosos, incluso contemporáneos? Se habla mucho de presidentes de la República que han formado parte de la masonería, pero si viajamos en el tiempo, también se menciona, por ejemplo, a personajes como Simón Bolívar. Muchos, entre comillas, muy famosos y célebres han estado vinculados. Pero por supuesto que sí. Todos los que son, por ejemplo, estas logias lautarinas, que influyeron en Norteamérica para la emancipación y la independencia de Norteamérica, también influyeron en Sudamérica. Y aparecen masones famosísimos como Simón Bolívar, gran independentista, el ideal bolivariano, etc. Pero otros son sumamente importantes como José Miguel Carrera, masón. Sucre, masón también. San Martín, que permitió la liberación de Chile, ayudó en la liberación de Chile, de Argentina, de Perú, masón. O'Higgins, también influido por la masonería, y en el fondo por estas ideas libertarias, estas ideas de independencia, de buscar estos nuevos valores de aquel tiempo del siglo XVIII, ¿ya? Y XIX y posteriores. Pero son fundamentales todo lo que es la masonería en toda la independencia. Por lo que te entiendo, Cristian, siempre la masonería está estrictamente ligada a un pensamiento, a una ideología, a una filosofía. En ningún momento la interpreto como algo bélico, como algo agresivo. ¿Por qué entonces se han tejido tantos mitos en torno a la masonería? ¿Por qué siempre se le ha entregado este carácter oscuro, críptico, como si se hicieran situaciones bastante extrañas dentro de los templos, de las logias? Lo que pasa es que hay dos elementos. El secreto masón. Es verdad que durante un tiempo todo lo que es ritualístico, ¿ya? Entonces todo lo que se hacía dentro de las logias nadie lo sabía mucho, ¿ya? Pero también está la otra parte del secreto. Si bien es cierto una cosa es lo que ocurre adentro del templo, que son unos cuantos elegidos que pueden ingresar al templo, a la logia. Por otro lado está el secreto del propio masón. Cada masón tiene un secreto y ese secreto fundamentalmente radica en cómo ser una mejor persona, una persona más perfecta en el fondo, ¿ya? Ahora, ellos no pueden andar diciendo que son masones por la calle. No, y de hecho tienen saludos particulares, señas que los distinguen. Pero también es verdad que si uno habla de este secretismo que duró durante varios siglos, hoy día hoy día estamos revelando parte un poquito del secreto, de los secretos de los masones, pero en realidad ya es bastante conocido lo que hace la masonería. Pero para entenderlo mejor, si, por ejemplo, en una situación muy coloquial, en un matrimonio, hay una mesa, estamos, no sé, 8 personas conversando, hay 2 masones que no se conocen, ¿ellos podrían reconocerse como masones por la mera forma de conversar o de saludarse? Así es, y tienen señas, tienen saludos particulares, ¿ya? Saludos con las manos que son bastante singulares, por decirlo así. Por lo tanto, evidentemente
durante los siglos 1700, 1800, 1900, comenzaron a tener mucho poder. Estábamos hablando de los grandes padres de la patria: José Miguel Carrera, masón; Bernardo O'Higgins, Sucre, San Martín, Simón Bolívar. Claro, todos masones. Y más los intelectuales también. Y más los intelectuales. Entonces tú estás viendo que en el inicio de las independencias de nuestro continente, el poder que tuvieron fue enorme. Y claro, mantenidos todo dentro de un bastante secreto. El mismo, por ejemplo, símbolo del dólar, que arriba tiene una especie de triángulo. Ese triángulo es masón también. Pero también hay que decirlo inmediatamente, porque ¿por qué se ha tejido esta historia negra de la masonería muchas veces? Porque en el fondo la principal institución antimasónica es la Iglesia. La Iglesia condenó desde el principio a la masonería. De hecho, el Papa Clemente XII, en el 1738, ya no solamente los condena, sino que los trata de herejes y los excomulga. Y de ahí, del Papa Clemente XII, hasta el día de hoy, al menos 13 papas han condenado sistemáticamente a la masonería. Solo por el hecho de desafiar los textos bíblicos. Yo creo que en un principio también, piensa tú, uno tiene que entender dentro del contexto de la Revolución Francesa. La masonería abogó porque se acabaran los privilegios de la nobleza y del clero. Durante toda la Edad Media, el sistema social estaba dividido entre la nobleza, el clero y el estado llano. El estado llano, el pueblo, no tenía ningún privilegio, pero sí se fueron concentrando los privilegios en el clero y en la nobleza. Y se fueron concentrando a tal nivel los privilegios que se tuvo que generar la Revolución Francesa, ¿ya? Pues bien, los masones, una de las cosas que hicieron fue defender y abogar porque se acabaran los privilegios de la nobleza y del clero, que en el fondo estaban muy unidos. Siempre el gobierno, el poder político, ha estado muy aferrado al poder religioso, muchísimo. Entonces, que te vengan a decir unas personas, por ejemplo, como Jean-Jacques Rousseau, para nombrar algún gigante de la historia como Jean-Jacques Rousseau, y te venga a decir que en realidad el poder no está en Dios, sino que está en el pueblo ignorante y analfabeto, son grandes revoluciones. Eso no iba a ser permitido por la Iglesia. El poder estaba en Dios. Y la Iglesia, en este sentido, que era el intérprete de la definición de Dios, se lo daba a los reyes. Por eso, así como hablábamos la semana pasada en estos evangelios de María Magdalena, por ejemplo, perdidos, apócrifos, en algún momento la Iglesia la tiñó de miles de calificativos para desviar la atención finalmente de lo que pasaba con Jesús, desvincularla totalmente de aquello. Esto se podría homologar, ¿no? La masonería nos está trayendo problemas, así que la teñimos de miles de rituales, simbolismos crípticos. También. Y no solamente a nivel del poder político, por esta defensa, digamos, por este deseo de que se abogara por la igualdad. Todos los hombres somos iguales. Momento, dice la Iglesia, momento, dice la nobleza. ¿Cómo vamos a ser nosotros iguales desde el pueblo? Eso era inaceptado antes. No se aceptaba. Ahora, ojo, porque estamos hablando de un sistema social, Jean-Philippe, que si uno lo estructura, comienza, digamos, toda esta estructura de privilegios, comienza con Carlomagno en el siglo X y termina en el 1789, es decir, más de 1000 años, con una forma, bueno, no menos de 1000 años, pero con una forma de estructuración de la sociedad. Entonces, que unas personas como los masones te vengan a decir
y que tengan el convencimiento de que todos somos iguales, como lo señala el compás, es inaceptable para toda la estructura de poder que había existido durante toda la Edad Media. Cosas que no van a gustar. Otra cosa que no le gustó a la Iglesia y por eso los condenó es porque en el fondo la G que aparece aquí, la tenemos ahí, la G, que es el gran arquitecto, no es un teísmo, es un deísmo, es diferente. La definición de Dios para la Iglesia tiene una determinada definición de Dios. Dios Padre, creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Pues para los masones tienen la misma idea de este Dios, pero cada uno primero le puede poner el nombre que quiera. Cada uno puede tener una definición particular de su Dios. Y en estricto rigor, durante todo este siglo de las luces, el teísmo de la Iglesia Católica da paso al deísmo. El deísmo es cuando, claro, el método científico comienza a darse cuenta que el universo está estructurado por leyes. La ley de gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil y la fuerte. Es decir, hay leyes. Pues bien, el gran arquitecto es el responsable de haber creado estas leyes. Es un deísmo, en el fondo es la creencia en un Dios racionalista y no teísta como la Iglesia Católica. Conflicto, pues, Jean-Philippe, ¿te das cuenta? Porque en el fondo los racionalistas creen en que hay un gran arquitecto ordenador de las leyes que organizan la naturaleza. Y le ponen el gran arquitecto de este mecanismo que es la naturaleza. Pero eso no es la definición de la Iglesia de Dios. Y menos aún cuando después se les da libertad de conciencia a cada masón para pensar en lo que ellos quieran. ¿Fueron perseguidos los masones en algún momento? Excomulgados. Sí, pues, Jean-Philippe. Los masones en el fondo fueron alejados, discriminados y se les crea una leyenda muy negra, producto de este conflicto con la Iglesia Católica. Hay un texto porque, mira, a tal grado que incluso en uno de los últimos documentos de la doctrina de la fe, firmada por Benedicto XVI en 1983, se condena hasta el día de hoy a la masonería. Se la excomulga y dice lo siguiente: la inscripción en la masonería permanece prohibida por la Iglesia y que los fieles que se inscriban están en situación de pecado grave y no pueden por eso acceder a la comunión. Es una persecución de alguna forma. ¿Por qué? Porque la masonería se va a constituir en un poder de mucha influencia política, con un pensamiento de búsqueda de la verdad, como era todo el racionalismo. Es pluralista, ¿sí o no? En una logia masónica puede estar compartiendo un comunista con un sacerdote, con un UDI, con un radical. Efectivamente es así. Y ahí está una de las gracias que tiene la masonería, que en el fondo se juntan personas con diferentes pensamientos. Discuten de religión, discuten de política, porque esta masonería del Gran Oriente de Francia lo permite, pero todo queda como de alguna forma dentro de la fraternidad. Podemos discutir, pero no por eso te voy a mandar a matar, no por eso te voy a discriminar, como hermanos en el fondo. Para los masones es muy importante las preguntas filosóficas de fondo. El qué. ¿Qué es esto? Cuando hablamos de la teoría del origen del universo, que otro le interesa obviamente, ¿qué es la teoría?
¿Por qué ocurre esto? Son preguntas filosóficas de fondo que siempre están, de alguna forma, dando vuelta en los círculos masones. Tú me dijiste que las mujeres pudieron entrar a las logias masónicas en Francia. ¿Eso se mantiene hasta el día de hoy? Sí, y hasta el día de hoy, por ejemplo, aquí en Chile está la Gran Logia, la logia mixta. Y tengo entendido que también hay logias femeninas nomás. Sí, hay logias femeninas. Entonces se le permite. En Inglaterra no se les permitió a principios del siglo XVIII, pero en Francia, a fines de 1770 y tanto, cuando se da la Constitución de Anderson, sí se les permite. Claro, que igual sería paradójico con el simbolismo del compás y la igualdad no permitir que ingresaran mujeres. Por supuesto. Y recordemos lo que puede significar eso. Que en el fondo una maestra puede ser una mujer. Pero si hasta el día de hoy en la iglesia solamente se permiten hombres, es una comunidad de hombres. Y tú sabes que la mujer autora el pecado original. Entonces, que venga a aparecer en aquel siglo una organización con poder, influida incluso por los grandes pensadores de aquel tiempo, como los que nombré, René Descartes y tantos otros, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire y tantos otros, que te van en el fondo a influir en la masonería y que son las ideas fundamentales de la modernidad. Obviamente van generando un poder muy grande que la iglesia no lo iba a permitir y no lo permite hasta el día de hoy, como lo que leí. ¿Por qué se vincula la masonería? Aquellos que son más conspirativos hablan de la masonería con vínculos Illuminati, como si la masonería perteneciera a un porcentaje muy menor de la población que está moviendo estos hilos y todos los demás como títeres bailando al son de ellos. Mira, los Illuminati son distintos. ¿Ya? Los Illuminati vienen de otra parte, de Italia. ¿Ya? Y es verdad que se han intentado generar estos vínculos entre la masonería y los Illuminati para hablar de la conspiración y de las teorías conspirativas. Pero, mira, hay dos aspectos. Si yo me tengo que decir una cosa, no podría llegar y sostener tan rápidamente y no me atrevería a sostener una vinculación directa entre la masonería como institución, como escuela de pensamiento, y los Illuminati. Prefiero separarlas. No me extrañaría que hayan habido vínculos, eso sí, pero particulares. Ahora, dentro de la teoría de las conspiraciones, da para mucho. Podríamos abordar uno de estos días todo lo que son los Illuminati, el poder de los Illuminati. Pero a los masones también se les vinculó con estos círculos de poder, ¿no? Como sí, que por supuesto. La logia masónica podía ordenar o estructurar sociedades a su pinta, en el fondo. O sea, llegó a tener muchísima influencia y muchísimo poder. Ese poder ha ido decreciendo, pero hasta el día de hoy hay masones por todas partes, en lugares de poder importantes. El mismo expresidente Salvador Allende era masón. Entonces, evidentemente, si un masón llega al poder político, lógicamente los poderes económicos más vinculados a los Illuminati se van a acercar. No me atrevería, al menos, a sostener una conspiración que una a los masones y a los Illuminati. No lo podría sostener. Quizá me lleguen textos y documentos que si los estudio los puedo analizar. Pero tampoco uno puede descartar, Jean-Philippe, vinculaciones particulares. Claro. Eso es así. Pero a nivel es como institucionalmente nos unimos, no me calza con lo que uno ha leído en el fondo. ¿Cuáles son los grandes secretos de la masonería? Mira, desde mi punto de vista hay dos grandes secretos, Jean-Philippe.
El primer secreto no tengo idea qué pasa, y el segundo tampoco sé lo que pasa, por eso son secretos. Y por eso son dos grandes secretos. Y por eso son grandes secretos. Pero a grandes rasgos, los dos grandes secretos son lo que se conversa dentro de las logias. Eso es secreto. ¿Ya? O sea, el temario en el fondo sigue siendo secreto hasta el día de hoy, no se logra definir con precisión. Claro. Por eso yo te dije las grandes directrices, ¿ya? Fraternidad, libertad, igualdad, fraternidad, ideas transversales, ¿ya? Libertad de conciencia, filosofía, filantropía, son ideas que van generando, dan como el marco de las conversaciones que ocurren adentro de las logias. Pero en el fondo, en las logias se conversa de todo, de todo. Se conversa desde el Big Bang hasta los evangelios. De todo se conversa. Todo lo que les interese conversar. Pero no se sabe. ¿Ya? No se sabe. Ese es el primer gran secreto de la masonería. Y el segundo gran secreto es el secreto de la persona. El masón, como lo mostrábamos aparecían unos guantes. Los guantes blancos de los masones significan y simbolizan que tienen sus manos limpias. Así tienen que ser los masones, al menos, y eso es lo que simboliza. Mira, los cuadrados, ¿te diste cuenta que el piso era como un tablero de ajedrez? Eso también, el tablero de ajedrez, y ahí están los guantes, simbolizan todo lo que es la igualdad. O sea, el tablero de ajedrez ahí, el mosaico simboliza que todos los hombres son iguales. Parados encima de eso que es el piso de la logia, todos son iguales. Igualdad. Puede venir un viejo, un maestro, pero en términos de su concepción antropológica, se va a enfrentar a un aprendiz como un igual. Eso es lo que simboliza. Y las manos, los guantes blancos significa que tienen sus manos inmaculadas en el fondo. Por lo tanto, el otro gran secreto es el secreto interno de cada masón. Porque en el fondo lo que busca cada masón es el perfeccionamiento de su persona. Símbolo de la pureza. El blanco significa la pureza de las manos del masón. Tenemos preguntas de nuestros amigos que están siempre participando junto a nosotros y no nos cansamos de agradecer que estén acá. @Marcelus Máximo dice, ¿es verdad que uno no se puede ir vivo de la masonería? Mira, en 300, 400 años de historia, o qué sé yo, 300 años de historia, más de algún percance pudo haber ocurrido, pero en el fondo tú entras a la masonería y te puedes salir y no hay ningún problema, ¿eh? Así que se puede ir perfectamente vivo de la masonería. Sí, al menos como están los masones hoy en día, que ya no hay mucho secreto, que se sabe bastante lo que hacen, salvo las conversaciones, pero se sabe mucho, pero sí se puede salir vivo perfectamente. Sí.